Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente esta mañana, hoy con un interesante tema, como todos los días. Para analizar el tema de hoy, que ya se los digo, en cuestión de segundos, anticipo la presencia, que ya lo presentaré también en el set, del secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, del director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte, de Lester Ramírez y don José Javier Acevedo, este último que es el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Bueno, ¿recuerdan ustedes de hace cuánto tiempo se divulga en Honduras el índice de percepción de corrupción? ¿10, 15 años? Ya tendré el dato exacto, riguroso. El hecho es que esta vez el informe que ha leído, el capítulo de Transparencia Internacional que tiene su sede en Alemania y que en Honduras es la ASJ, pues ha levantado mucha polémica. Y ha levantado mucha polémica desde el sector público, porque Honduras aparece ubicado como el cuarto país en América con el índice de percepción de más corrupción. Y este índice de percepción de corrupción, ¿cómo se elabora? Se elabora entre organizaciones, vienen y le preguntan una serie de consultas sobre diversidad de temáticas y en función de eso surge la calificación. Y Honduras aparece en el cuarto lugar con ese índice peor de corrupción en el continente. Y esto decía hace algunos minutos, pues ha generado mucha polémica en el sector público, en el gobierno, cuestionando la ASJ y cuestionando el mismo informe. Y hoy por eso nos preguntamos aquí en Frente a Frente y dejo para esta pregunta a Lucecita Madrid, a quien saludo. Bienvenida, buenos días, Lucecita. Buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes, invitados, el tema del día en pantalla. ¿Cuáles son las razones para que el índice de percepción de corrupción IPC del 2023 esté causando tanto malestar en el gobierno? Recuerde, su opinión es importante y puede compartirla a través de nuestro número de WhatsApp en pantalla 9773-6065 y a través de todas las redes sociales Frente a Frente HN. Miren, a tal grado que han habido denuncias de amenazas por parte de personeros de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y esto ha llegado hasta Alemania, que ha emitido su comunicado a través de Transparencia Internacional, preocupados allá por estas supuestas amenazas. Brian Nichols, un alto funcionario del Departamento de Estado, igual en su cuenta de X ayer transmitió su preocupación por las amenazas a la ASJ por difundir el IPC de Transparencia Internacional y abogó por respeto al discurso libre y abierto en Honduras. Por eso la pregunta: ¿cuáles son las razones para que el índice de percepción de corrupción IPC de 2023 esté causando tanto malestar en el sector público? Ya les dije que por la sociedad civil estarán hoy el analista y consultor Lester Ramírez. Lester ya no trabaja en la ASJ, y Javier Acevedo, que es el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Y por el gobierno, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte. Atentos, este es el tema. Frente a Frente presentó el tema del día. Pero antes de entrar con los panelistas anunciados, vamos a hacer una toma cerrada hacia el extremo derecho del set. Les presento al precandidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, y también a otro precandidato al Tribunal de Honor al Colegio de Abogados, Olvin Sarmiento, siempre en la fórmula de Gustavo Solórzano. No son las elecciones del Colegio de Abogados, son las primarias del Colegio de Abogados. Cada frente elige su candidato y esta vez le corresponde al Patria y Justicia elegir a su candidato. Y uno de los movimientos internos del Patria y Justicia es el de Gustavo Solórzano y Olvin Sarmiento, que están esta mañana aquí en Frente a Frente, porque las elecciones son este sábado y tienen un anuncio para
todos los afiliados al Colegio de Abogados que simpatizan con el Frente Patria y Justicia. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, Renato, y gracias por el espacio y hacer el llamado para el día de mañana que nos acompañen a las elecciones primarias del Frente Patria y Justicia. Hemos hecho un trabajo de nuestra parte dentro del Movimiento Integridad y Acción de cerca de 6 meses, en donde hemos andado visitando los distintos capítulos a nivel nacional. El Colegio de Abogados tiene características bastante interesantes, ya que tiene representación en 17 de los 18 departamentos, y hay departamentos incluso en donde tiene 3 o 4 capítulos. Así que hemos hecho el recorrido, hemos visitado cada capítulo, hemos conversado con los abogados, preparamos un plan de gobierno que fue presentado el día 5 de diciembre del año anterior, y ahora pues andamos socializando ese plan de gobierno y pidiendo el voto a los abogados y abogadas para que confíen en este proyecto gremial, que ha sido un proyecto bastante interesante, motivador, y estamos con todas las emociones para el día de mañana. Así que invitarlos a votar sábado 3 de febrero y en este caso pues invitarlos, si simpatizan con nosotros, que voten por nosotros. Tiene 2 contendientes, ¿verdad? Así es. Las abogadas Ana Cardona, que es juez de familia, el otro día, por cierto, tuvo participación aquí en Frente a Frente, la abogada Ana Cardona, y Aylin Pérez Fiallos. O sea que estarán competitivas las primarias de Patria y Justicia este sábado. Sí, el Frente Patria y Justicia tenemos elecciones en 26 capítulos, más la sede nacional. Sí. Es como que si fuese en realidad unas elecciones generales dentro del colegio. Es un frente bastante grande y pues mis compañeras, amigas, tanto la abogada Ana como Aylin, son muy buenas precandidatas también, y eso pues nos llena de orgullo, porque al final es bonito presentar un buen menú para que los abogados y abogadas puedan elegir. Nosotros hemos hecho el trabajo correspondiente, hemos sido serios con este proceso. Hemos dedicado el trabajo a hacer algo que nos lo reconocen muchos abogados, en el sentido de decirnos: te dedicaste a trabajar y a hacer propuestas y no a estar atacando como nos habían tenido acostumbrados. Mire, yo crecí acostumbrado a asociar al Patria y Justicia con los nacionalistas y al otro frente con los liberales. Ahora que apareció una tercería, veo alianzas de los otros frentes, pero me quedé con esa sensación. ¿Es así o no es así? No es así, Renato. Estos son proyectos gremiales. En nuestro caso, pues lo que estamos haciendo es representando el gremio. Yo no represento ni partidos políticos, ni los intereses de nadie, porque también se me ha señalado que por el trabajo que yo desempeño dentro del COEP son intereses económicos los que me mueven. Fue una participación totalmente voluntaria, un interés que nace de la participación, en donde usted también en la elección anterior nos dio el espacio para podernos presentar, en donde tuve la oportunidad en aquella ocasión de participar como candidato al Tribunal de Honor. Y eso lo que me dio fue la experiencia de conocer en realidad cómo vive el gremio y cuáles son las dificultades que se tienen. Y se lo digo y lo he reconocido dentro de mi trabajo, pues creí que todos estábamos bien, pero ya saliendo en realidad y ver las necesidades que se tienen dentro del gremio, es importante tomar acción. Además que nosotros hemos enfocado este trabajo en 2 sentidos. Número 1, en ver las condiciones internas de los abogados y abogadas. Las distintas necesidades, desde que nos planteamos la idea de participar, fue con la idea de presentar cosas distintas, pero nos damos cuenta que las necesidades siguen siendo las mismas. Sí. Capacitación, el seguro médico, sobre todo los abogados independientes. Y un segundo enfoque que le dimos es el colegio frente a la sociedad. Y tenemos que reconocer que el Colegio de Abogados de Honduras, hoy tratando temas tan importantes como estos, y yo lo veo seguidamente su programa casi que todos los días, es muy poca la participación que tiene el Colegio de Abogados de Honduras. Su participación también, no solamente en foros de debates, sino también con otras instituciones, a pesar de que el gremio de abogados, pues incluso es un poder del Estado, manifestado a través de la Corte Suprema. Son órganos independientes fuera de los 3 poderes, como el Ministerio Público, la Procuraduría, y nosotros, ese rol participativo no existe en este momento, y el colegio debe ser propositivo. Debemos devolver ese compromiso que tenemos con la sociedad a través de una voz jurídica, científica, que esté analizando continuamente qué es lo que está ocurriendo, y es parte también de nuestro plan, es parte de lo que queremos dar, porque consideramos que el Colegio de Abogados tiene que hacer su labor a lo interno, claro, pero también tiene una responsabilidad con la sociedad. Lo hemos venido repitiendo en cada participación. Cada vez que el Estado de Derecho, que el debilitamiento institucional, que hay respeto a la Constitución, nos afecta a nosotros como profesionales del derecho.
porque nos limita en el ejercicio de nuestro actuar. Hoy en día, pues lo que se busca más que el que más sabe de derecho es el que más contactos tiene, y eso no puede ser. O sea, nosotros aprendemos ciencias jurídicas y la idea es poder ejercer de manera correcta y con profesionalismo el derecho. Sí. Bueno, el actual presidente lo ha intentado hacer, pero Así es. siempre tienen dificultades. Yo soy de los que abogo porque cada colegio profesional de Honduras se manifieste en su campo sobre la realidad nacional y no se acostumbra. Y lo otro que me parece que es clave en este colegio son las condiciones internas de sus agremiados. Es decir, no todos los abogados son ricos. Aquí en Honduras tenemos una desigualdad en eso, dependiendo del área en que se desempeñe cada abogado. Abogados muy ricos por su trabajo, millonarios, pero la gran parte de los abogados viviendo como cualquier hondureño en condiciones de mucha limitación. Y de remate les roban 500 millones de lempiras. Yo no entiendo cómo al colegio de abogados le pudieron hacer esto. De nuevo están haciendo ahí, construyendo una riqueza a nivel de cotizaciones en una AFP para asegurar una vida digna de los abogados cuando se jubilen. Me parece que es otro de los desafíos internos fuertes que tiene cualquier presidente o directiva del colegio de abogados que llegue, abogado Olvin Sarmiento. Un gusto, licenciado. Muy buen día. Así es, el reto de nosotros con el abogado Gustavo Solórzano es incentivar a lo que acaba de decir ahorita. Esa clase que no está privilegiada en el Colegio de Abogados, somos 34,000 y tanto abogados. Imagínense la necesidad de trabajo que hay, pero hay que promover a través del Tribunal de Honor, que es lo que estamos nosotros haciendo en cada presentación que hacemos, es incentivar al colega joven a que se guíe por la ética, Renato, que se guíe por su arancel, que se dé a respetar su profesión, porque si nosotros mismos como colegas no nos respetamos, no nos guiamos por la ética, va a ser muy difícil salir adelante, Renato. O sea, en una profesión tan digna, tan grande, pero si no hay ética, nos van a ver como menos. ¿Qué es lo que ha pasado en esta sociedad? Al abogado lo tienen tildado como el mafioso, el tramitador, por nosotros mismos. Honestamente, es por nosotros mismos, sí, porque no nos han enseñado, no nos han cultivado en la universidad de que la ética debe ser lo primero que debe estar en todo profesional, no solamente en el abogado. Entonces, desde el Tribunal de Honor, nosotros, a través de Gustavo Solórzano, con sus capacitaciones, vamos a iniciar a sembrar esa semilla, a que haya hermandad, a que haya ética entre los colegas, porque si no empezamos eso desde ahora, Renato, imagínate, 34,000 colegas, ¿cuántos jóvenes hay? Yo soy el abogado 8,885. Imagínate cuántos van a graduarse anualmente, se están graduando 3,000 anual. Y si nosotros dejamos que esos muchachos solo piensen que hay que hacer dinero, que ser abogado es hacer corrupción, créame que hasta la sociedad se va a ver más dañada. ¿Qué es lo que está pasando? El Colegio de Abogados, como muchos gremios, es el reflejo de la sociedad, Renato. Nosotros en estas elecciones estamos demostrando en cada vez que viene una elección lo que es el reflejo de la sociedad. Así que nosotros incentivamos, pedimos y vamos a pedir del Tribunal de Honor evitar esa competencia desleal y a guiarnos por la ética. No, si hay ciertas similitudes que distorsionan la profesión entre la de ustedes y la de nosotros. Yo siempre dije desde que estudiaba, porque comencé muy temprano, a los 18 años, a hacer comunicación, primero en los deportes, que el periodista que se matricula a una universidad justamente para hacer comunicación, para hacer periodismo, buscando fama, poder y dinero, ese va a ser un pésimo periodista, va a ser un mal periodista. La profesión resulta interesante para algunos por la fama, por la proyección de la imagen pública. Y muchos lo que andan buscando es eso, fama. Poder, porque la naturaleza de uno es tener fuentes, estar conectados con todos, entonces hay cercanía con el poder, hay cercanía con la oposición, hay cercanía con empresarios, y muchos creen que esa cercanía nos da beneficios. Y el dinero, ¿verdad? Muchos creen que esta es una carrera para hacer dinero. Se puede hacer dinero, pero cuando se riñe con la ley, con la ética. Y entonces, ¿de qué sirve ser periodista? Famoso, poderoso, con dinero, pero sin ética. Es otro de los asuntos que me imagino usted lo tiene en primera línea, la ética, pero la ética en el ejercicio profesional, no solo en el cobro de aranceles, la ética en el ejercicio profesional, porque habemos de todo en la viña, ¿verdad? Gente sin ética en el desenvolvimiento profesional, tanto en el colegio de ustedes como en el de nosotros. Los jóvenes, hay que trabajar mucho con los jóvenes, y ya lo decía el abogado Olvin, cada vez que nosotros participamos en las visitas que hemos realizado, se nos acercan muchos jóvenes, son los que más participación están teniendo. Aproximadamente son 3,000 jóvenes que se están colegiando cada 2 años. Y se vuelve un reto. ¿Por qué? Porque al final, cada vez que nosotros salimos, lo primero que yo recibo
es un montón de hojas de vida. Y ahí hay que enfocarse nuevamente en tratar de generar pues, una bolsa de empleo, pero tengo una visión bastante distinta a simplemente salir con una hoja de vida debajo del brazo después de que uno se gradúa. Yo creo en el emprendimiento y creo que desde el Colegio de Abogados también se pueden promover y fomentar la investigación, la innovación, tratar de generar emprendimientos jurídicos que permitan nuevas oportunidades y que nos permitan también destacar como gremio, tanto nacional como internacionalmente. Es la primera vez que escucho eso, esa propuesta dentro del Colegio de Abogados. Nosotros lo tenemos dentro de nuestro plan de gobierno y está desarrollado. No nos hemos presentado simplemente por decir las ideas en el momento. Ya las ideas las tenemos plasmadas en 10 puntos, Renato, y esos 10 puntos constan por escrito y es a lo que nos hemos comprometido. No hemos querido hacer política con lo que no está dentro de nuestro poder de realizar, simplemente lo que sí tenemos la capacidad y tenemos el poder desde el Colegio de Abogados de Honduras de poder realizar, que son 10 puntos importantes. ¿Cómo se llama el movimiento de ustedes? El movimiento se llama Integridad de Acción, justamente por lo que usted decía, la parte de la integridad, porque creemos en los principios, en los valores para ejercer el derecho. Y la acción, porque no soy burocrático, no somos burocráticos, creemos que las cosas hay que hacerlas de conformidad con la ley, pero hay que hacerlas rápido. La gente está ansiosa de ver cambios, de ver mejoras, y eso es lo que queremos irle a dar al Colegio de Abogados de Honduras. Bueno, pues muchas gracias a los abogados Gustavo Solórzano, que es precandidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras por este movimiento del Frente Patria y Justicia, y también al precandidato al Tribunal de Honor de este colegio, el abogado Olvin Sarmiento. Mañana son las elecciones del Patria y Justicia. El otro movimiento es el otro frente, perdón. Son 3 frentes más, es movimiento, el Frente Reivindicador, el Frente Gremialista y el Frente Independiente. Sí. Y hay que ver esto desde el punto de vista gremial. Hay que sacarle ese estigma político, porque esto es para un gremio, es en beneficio de un gremio, y más bien cuando la política ha penetrado dentro del colegio es cuando la ha dañado. Eso los ha perjudicado, porque imagínense muchísimo. Que yo hasta esta edad yo asocio que determinado frente es de línea nacionalista, que el otro es de los liberales, y ahora con una tercera fuerza política en Honduras que nos gobierna, que también ya se está vinculando al gremio, y eso les dice mucho del gremio, porque en esos pleitos relegan los objetivos primarios que debe tener y usted lo mencionaba, yo he visto también al actual presidente tratando de hacer posiciones, pero lo dice, siempre que él menciona lo hago a título personal, porque no logra el consenso dentro del órgano colegiado, así que el llamado más bien es para que fortalezcamos el gremio. Bueno, éxitos. Gracias. Mañana él va a competir contra Ana Cardona, contra la jueza actual, Ana Cardona, jueza de familia, y la otra abogada que compite con Gustavo Solórzano es Ailín Pérez Fiallos. Éxito en la elección, que sea transparente. Eso es lo que nosotros buscamos. Que sea transparente, ¿verdad? Sí. Y que gane quien haya despertado más simpatías por la propuesta que han hecho ustedes en todos los capítulos. Así debe de ser, Renato. ¿A las 8 de la mañana comienza? Desde las 8 hasta las 4, en 26 ciudades. La única ciudad que no va a tener urnas es Socoa. Luego en todos los departamentos donde nosotros tenemos representaciones, ahí van a haber urnas. Y Tegucigalpa sobre todo, ¿verdad? Que Tegucigalpa yo lo siento bastante emotivo, me encanta Tegucigalpa. Aquí en el colegio, en el edificio del colegio de abogados, en la 15 de septiembre. Muchas gracias a los abogados Gustavo Solórzano y Olvin Sarmiento. Nosotros vamos a nuestra primera pausa anunciándoles el título del programa de esta mañana. El título del programa de esta mañana, para lo cual ya están aquí el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, el director ejecutivo de Administración de Rentas, Cristian Duarte, Lester Ramírez y José Javier Acevedo. Lucecita. Así es, compártanos su opinión en base a la pregunta de hoy. ¿Cuáles son las razones para que el índice de percepción de corrupción IPC del 2023 esté causando tanto malestar en el gobierno? Tema del día en pantalla. ¿Cuáles son las razones para que el índice de percepción de corrupción IPC del 2023 esté causando tanto malestar en el gobierno? Bueno, a tal grado que las últimas 48 horas que reacciona en Alemania, Transparencia Internacional, que reacciona Brian Nicholson, que retuitea lo de Brian Nicholson, la embajadora Dogu, que le responde el ministro de la Presidencia a la embajadora. ¿Y qué fue lo que dijo este señor Brian Nicholson? Ya les digo.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, capítulo, ya les digo, estoy buscando la parte toral, posteó en su red social de X lo siguiente: preocupado por las amenazas en Honduras contra ASJ y sus dirigentes tras la publicación el 30 de enero del informe de anticorrupción. La democracia prospera gracias al discurso libre y abierto. Proteger el espacio cívico es fundamental. Eso fue lo que posteó el alto funcionario de Washington. Bueno, pues comencemos ya de inmediato y la pregunta que está en pantalla queda formulada para el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y para el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, don Cristian Duarte. Comienzo con don Rodolfo Pastor. Muy buenos días, Renato. Muchísimas gracias por nuevamente darme la oportunidad de participar en este foro tan importante. Es un tema ciertamente importante el que debatimos el día de hoy y celebramos, y así lo dijimos cuando reaccionamos inicialmente a la presentación de este informe, celebramos que se lleve a cabo de manera abierta, democrática, libre, por supuesto, una discusión sobre que es un tema que aflige a la nación, sí, que es un lastre para el desarrollo y el bienestar de nuestra población. Entonces está muy bien que estemos hablando del compromiso que cualquier gobierno y que cualquier sociedad, porque recordemos que la corrupción no solamente es pública, la corrupción es pública-privada, sí, es un contubernio que corroe, que se lleve a cabo este compromiso, que se reafirme esta reflexión. Y yo quisiera comenzar, Renato, ya que me das esta oportunidad, por decirte dos cosas importantes. La primera es que en este país, en este momento, bajo este gobierno, esta administración de la presidenta Xiomara Castro, no se amenaza a nadie. No se amenaza a la sociedad civil, no se amenaza a las organizaciones no gubernamentales, no se persigue, no se reprime. Somos un gobierno de naturaleza democrática, de esencia democrática. Venimos precisamente de las calles a donde se nos reprimió. Nosotros sí fuimos objetivo de persecución como movimiento político y nos dedicamos, Renato, como gobierno a reconstruir precisamente el Estado de Derecho, el orden democrático de nuestro país, las instituciones que se desvirtuaron y en ese sentido proteger precisamente los derechos y garantizar los derechos y las libertades cívicas, políticas, sociales. Esa es la esencia de nuestro gobierno. Entonces, que se interprete o se quiera presentar como una amenaza nuestra reacción, que ojo, también no es malestar, es una reacción lógica de parte de un gobierno que se siente responsable precisamente de ese compromiso de luchar, de hacerle frente a la corrupción y a la impunidad ante lo que es en este momento y en este contexto la presentación de este informe. Nosotros reaccionamos, pedimos poner las cosas en perspectiva, precisamente dejar claro que es la posición. Este informe es la posición de una organización no gubernamental de Transparencia Internacional, cuyo capítulo en Honduras es representado por ASJ. ASJ tiene una trayectoria en Honduras, en la época reciente de Honduras, ha sido partícipe de la vida cívica, de ese espacio cívico que efectivamente tenemos que proteger todas y todos los hondureños, y tiene, por lo tanto, también una identidad política, ideológica, tiene intereses, tiene, como cualquiera de nosotros también podemos tener sesgos y prejuicios, y por eso hacía yo un cuestionamiento en el momento en que me correspondió de quién presenta el informe, cómo se prepara este informe y cómo plantea el informe el problema de la corrupción. Y yo cuestionaba en ese momento, Renato, que el índice como está presentado actualmente parece recaer principalmente, culpar de alguna manera, señalar el problema de la corrupción enfocado en un área geográfica del orbe mundial, ¿no? Y en específicos gobiernos con ciertas ideologías. Y eso a mí me parece cuestionable. Y me parece legítimo poder cuestionarlo sin que nadie se sienta amenazado. Nosotros aquí vamos a defender ese derecho y ASJ puede estar perfectamente tranquila. Si hubieran amenazas, yo creo que es importantísimo, y al señor Carlos Aguilar le reitero que... Carlos Hernández. Perdón, Hernández, que haga la denuncia del caso ante los entes correspondientes, y afortunadamente ya tenemos una fiscalía,
un ministerio público que con autoridades interinas está comenzando a hacer el trabajo que a lo largo de los últimos 12 años no realizaba. Se tiene que llegar al fondo de cualquier tipo de amenazas porque eso no es tolerable. Ahora, el sesgo y el interés político ideológico de esta institución, en particular ASJ, es claro. Y la misma forma en que se realiza la encuesta que brinda estos resultados también tiene sus propias subjetividades. Se realiza una encuesta a organizaciones que ellas mismas tienen identidad. Estamos hablando, por ejemplo, del CNA, estamos hablando del COEP, estamos hablando de una serie de organizaciones que a lo largo de la historia del país han jugado un papel político, cívico, y por lo tanto tienen esa identidad. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero hacer. Me da mucho gusto compartir el panel con quienes tú tienes aquí invitados. Celebro, por cierto, y felicito aquí a Cristian Duarte, un joven compañero del partido, brillante economista. Me da muchísimo gusto que el día de ayer fuera juramentado por la señora presidenta. Cristian, muchísimas felicidades, me llena de orgullo. Gracias. Y es precisamente muestra, Renato, de que quienes conformamos este gobierno somos en su mayoría, personas que intenta ser responsable con la enorme responsabilidad, el enorme reto que nos ha planteado y la oportunidad que nos ha brindado la presidenta Xiomara y la presidenta Xiomara bajo mandato del pueblo hondureño. Concluyo entonces que para ustedes el informe de transparencia y que lo divulgó el capítulo en Honduras ASJ tiene sesgo, ¿no? Para ustedes no hay credibilidad en los resultados de ese índice de percepción de corrupción, donde aparecemos como estado en el 4º lugar del índice de percepción de corrupción mayor en América Latina. Permíteme un matiz más. Yo digo que tiene sesgo, yo digo que ellos tienen intereses y además que hay un efecto de cámara de eco. Si tú, como ASJ, para conformar este informe, entrevistas a la misma gente de ASJ, a la misma gente del COEP, de CNA, pues obviamente vas a tener ese efecto, ¿no? En que se pronuncia una opinión muy marcada que tiene efectivamente subjetividad, que tiene sesgo. Pero eso dicho, Renato, yo no creo que esté mal que se presente un informe ni que se le dé seguimiento a un índice de percepción, que la percepción la forma, claro, la forma la opinión pública, la forman los medios de comunicación, periodistas serios como tú, forman la percepción. La percepción también se manipula y la percepción también depende de tendencias que pueden tener inercias. Entonces yo creo que es importante solamente ponerlo en perspectiva. Cuando tú me dices que por 3er año consecutivo Honduras permanece en una posición de 23 puntos, ¿no? Según este informe, yo lo que veo en todo caso es que finalmente se ha podido comenzar a frenar el momentum, la inercia que traía la corrupción desenfrenada en la última década, ¿no? Y a partir de ahora esperamos que también empiecen a mejorar esos índices. Pero justamente hay que explicar eso. La forma en que se presenta el informe, lo que pretende hacer, la percepción que pretende crear, Renato, es que nosotros estamos estancados en materia de corrupción, de lucha contra la corrupción y la impunidad, y que somos más de lo mismo. Y eso sí que debe ser analizado con más precisión, porque, y ya tendremos oportunidad de comentar, aquí hay una serie de pasos importantísimos que se han dado, Renato, a lo largo de los últimos 2 años, como resultado de los esfuerzos de esta administración, como resultados además de un esfuerzo que va más allá exclusivamente del gobierno, del Poder Ejecutivo. Es un esfuerzo que estamos haciendo como Estado, precisamente de reconstruir el Estado de Derecho, de reconstruir esas instituciones. Por eso tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia, una nueva Fiscalía. Por eso estamos llevando a cabo decisiones como la derogación del decreto, de lo que se conocía como la Ley de Secretos, ¿no? Que fue un avance importante, suprimir esas decenas de fideicomisos que permitían el uso discrecional de miles de millones de lempiras de los fondos públicos. En fin, se han dado una serie de pasos importantes que fortalecen la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y espero que Transparencia Internacional y la misma ASJ lo tomen en cuenta. Correcto. Lester ya no trabaja en la ASJ, pero trabajó hasta hace poco en la Asociación para una Sociedad Más Justa y sabe cómo se elabora ese informe aquí en Honduras, certificado por Transparencia Internacional, que tiene su sede en Alemania y con el capítulo en Honduras,
que lo tiene la Asociación para una Sociedad Más Justa. Lo que yo concluyo de lo que dice el ministro de la Presidencia es que el informe 2023 tiene sesgo hasta en la presentación, dice, donde se quiso dejar en la idea entre los hondureños que en materia de corrupción estamos estancados, que al igual que estábamos en los años de Juan Orlando Hernández, lo seguimos estando ahora en la administración de Xiomara Sarmiento. ¿Cómo valoras estos argumentos del sector público hondureño sobre ese informe del IPC este año? Bueno, muchas gracias. Es decir, del año pasado. Sí, muchas gracias. Y bueno, primero aclararles a todos de que yo no he hablado con nadie de ASJ sobre este tema, ni vengo a representar a ASJ. Creo que es importante decir eso, que es una postura muy independiente la mía y que lo que sí le puedo decir a todo mundo es que este índice es un índice agregado. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, está compuesto por diferentes índices, son diferentes fuentes, no simplemente es la parte donde se entrevista y se consulta a un actor, ¿no? Hay datos del Banco Mundial, hay datos de la Unión Europea, hay datos de diferentes bancos regionales también. En caso de países africanos, toman datos también de bancos africanos. Entonces, es un índice agregado compuesto por diferentes fuentes, ¿no? Eso en primer lugar. Hay datos también del World Justice Project también ahí, o sea que es algo más complejo que simplemente ir a entrevistar personas, ¿no? Y eso yo creo que es importante decirlo. Por otro lado, es un índice de percepción y eso hay que entenderlo, ¿no? Es una fotografía del momento, del sentir de las personas y la percepción no, es algo muy subjetivo, ¿no? Y eso creo que hay que reconocerlo, ¿no? Del punto de vista positivo como negativo, ¿no? Es decir, las percepciones se pueden manipular, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también tomarlo en cuenta porque eso explica muchas veces el sentir de la población, el sentir de las personas consultadas. Es decir, puede ser, ¿no? Y yo creo que ese ha sido un argumento que incluso el mismo gobierno pasado lo dijo, ¿no? Que es un índice de percepción, pero por otro lado, es el índice de percepción más longevo que tiene el mundo en este momento y que sin duda alguna es un referente para muchos tomadores de decisiones, para muchas organizaciones internacionales, para la cuenta del milenio y para diferentes instituciones a la hora de incluso dar préstamo, ¿no? Porque es un referente, es un indicador más de los que hay en este mundo, ¿no? Y yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por otro lado, y aquí yo creo que entiendo la posición del gobierno y creo que cualquier gobierno la tomaría, ¿no? Y eso yo creo que hay que entender también que son posiciones gubernamentales y obviamente cualquier gobierno va a querer defenderse. Sin duda alguna hay diferentes magnitudes de las reacciones de la defensa de un gobierno, ¿no? Y eso yo creo que es la preocupación que hay. Por otro lado, creo que es importante también que entendamos que Honduras, desde el 2015, viene en un proceso de picada, ¿no? Y esto es algo que también es importante comprender. Es mucho más interesante analizar el índice de percepción de corrupción desde mi perspectiva, desde un punto de vista longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? Porque ahí hay patrones claros que nos están diciendo cuáles son los grandes problemas que tiene Honduras y que tiene gran parte de Latinoamérica. Sí, hay una vinculación muy fuerte entre corrupción y democracia, ¿no? Está demostrado de que entre menos democracia tiene un país, más corrupción va a tener. Pero también hay otro vínculo muy fuerte, que ese fue el espíritu de este año, del índice de percepción de corrupción en Latinoamérica, de los datos para Latinoamérica y el análisis que se hizo, fue relacionar poder judicial, es decir, el acceso a la justicia con corrupción. Y cómo la independencia del Ministerio Público, de los órganos jurisdiccionales, contribuye a mejorar o empeorar la corrupción. Ese fue el enfoque de este año. Entonces, hay varias correlaciones, por ejemplo, impunidad también con corrupción. Y es importante también entender que en este proceso de más de 10 años que han habido, desde el 2015 hasta ahora, un poquito menos de 10 años, han habido grandes problemas en el país, ¿no? Hemos tenido problemas de crimen organizado, hemos tenido problemas de autoritarismo, hemos tenido problemas de una pandemia del COVID que también impactó mucho en el índice de percepción de corrupción y que los hospitales móviles se mencionaron en el informe de ese año, ¿no? Y es importante comprender de que en el 2015 pasó algo muy importante
que hay que reconocer. Y esto es algo que merece un análisis particular. Y es que en el 2015 los hondureños y hondureños se volcaron a las calles. Fue el movimiento de las antorchas. Empezaron a demandar por una MASI. Se iniciaron una serie de requerimientos fiscales contra altos funcionarios por grandes actos de corrupción. Entonces, es importante comprender que esta percepción, que puede ser criticada de manera positiva como negativa, en ese año hubo lo que para muchos en América Latina se le dice, ¿no?, una primavera en América Latina. No estaba también Guatemala, que mucho movimiento con la Sisi que tenía, y en otros países de Sudamérica también, ¿no? Y yo creo que el mensaje que nos está diciendo el índice, en primer lugar es, y concuerdo con el ministro Pastor, es un índice que mide la corrupción en el sector público, ¿verdad? Pero sabemos, como decía la expresidenta de Transparencia Internacional, para bailar el tango se necesitan dos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante comprender que es una medición. Los gobiernos, ¿no?, se pueden sentir beneficiados o afectados según sale esa medición, pero también hay que ponderar las reacciones, ¿no? Creo que hay espacios para mejora y eso yo creo que es el mensaje que deberíamos darle al gobierno, ¿no? Es decir, hay que trabajar. Conozco muy bien el trabajo que está haciendo el gobierno en diferentes áreas en la lucha contra la corrupción. Sé los retos de traer gente muy nueva que no tiene experiencia y toca estos temas de contratación pública, de auditorías internas, de control interno, de manejo presupuestario, de sistemas de información. Y eso me parece que ha sido el gran reto del gobierno. Y eso no lo podemos desconocer, ¿no? Entonces yo creo que hay espacios para cambio, ¿no? Te pido que me responda a dos cosas puntuales. Estuviste en ASJ, hasta hace poco, trabajaste en ASJ, no tienes ni un año de haber salido de ASJ. ¿Tú crees que haya prejuicio de la asociación de una sociedad más justa contra el gobierno? ¿Tú crees que ASJ se preste a divulgar un informe con la intención de perjudicar al gobierno en el sentido que seguimos en el cuarto lugar de percepción de corrupción, que estamos estancados, que al igual que estábamos con los 8 años de Hernández, lo estamos ahora con Xiomara Castro Sarmiento? ¿Crees que ASJ consulte solo a organizaciones que son críticas de la actual administración de Xiomara Castro? Porque puntualmente eso nos dice el ministro de la Presidencia. Bueno, yo no puedo hablar por ASJ en ese momento. Lo que sí puedo decir es que la metodología para levantar la información, el capítulo nacional, y esto pasa en los 180 países donde está Transparencia Internacional, no tiene absolutamente nada que ver con la recolección de la información, no tiene absolutamente nada que ver con el diseño de la metodología, no tiene absolutamente nada que ver con las fuentes consultadas. Los datos, los resultados que se reciben por parte de cada capítulo se envían desde Berlín prácticamente 2 o 3 semanas antes de la publicación de los resultados. Es decir, o sea, me estás diciendo que el rol de ASJ aquí simplemente es publicar el índice. Eso, y justamente por este tipo de riesgos. Justamente por este tipo de riesgos, ¿no? Porque el capítulo puede sesgarlo, eso es alguna realidad, ¿no? Lo puede sesgar, o porque también la autoridad del país puede enfilar, ¿no?, su poder contra la organización local. Entonces es un mecanismo de defender la metodología y el rigor científico para no sesgarlo, como dice el pastor, el ministro Pastor, pero también es una manera donde la misma organización sabe de que esto puede generar anticuerpos y para proteger a las organizaciones locales, nacionales, no le brinda esa información. Entonces, esta información, como le digo, no tiene absolutamente nada que ver, ningún capítulo, no solamente ASJ, nadie. En todo caso, lo que nos está diciendo Lester Ramírez, Cristian Duarte, por cierto, ya hoy es oficialmente el director del Servicio de Administración de Rentas. Salió Marlon Ochoa para la Secretaría de Finanzas, pero no había juramentado. ¿Quién lo juramentó, Cristian? La presidenta Castro todavía, hasta ayer, subdirector del SAR. Hoy ya este joven, a lo sumo de 32, 33 años, ¿cuántos años, Cristian? 32. De 32 años, es el director del Servicio de Administración de Rentas. Volviendo ya al tema, según lo que está diciendo Lester Ramírez,
Los datos los recoge Transparencia Internacional en Alemania, selecciona las instituciones multilaterales y de todo tipo a la que le consulta sobre qué percepción tienen en materia de corrupción del Estado de Honduras. En todo caso, analiza los datos y solo se los manda a SJ, que es su capítulo en Honduras, para que publique los datos en la fecha que determina Alemania. En todo caso, es Alemania que dirige todo este proceso hasta que aquí Carlos Hernández abre la boca y dice, en este lugar aparece Honduras. Así es. Ahí se descartaría que el sesgo entonces o la mala intención es de ASJ. La información viene desde la central de transparencia, que es Alemania. Buenos días, Renato, buenos días a quienes nos ven, a los panelistas. Yo suscribo pues, la reflexión que estamos teniendo en torno a que la corrupción es un problema sistémico, es un problema estructural. Yo creo que tengo algunas diapositivas que me gustaría mostrar ahora y que precisamente tienen que ver con lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Con cómo se construye el índice, qué significa este índice, qué significa también para nuestra región. Esta primera diapositiva nos muestra cuál es el título. El título creo que es confianza en las instituciones del Estado, confianza en las instituciones públicas. La línea azul es Honduras, efectivamente, desconfianza en las instituciones públicas y el Estado. Son datos de la CEPAL y de Naciones Unidas. América Latina está en naranja y Honduras está en color un poco como azul. Aquí lo que quiero rescatar esencialmente es que hay una amplia desconfianza en las instituciones públicas en toda América Latina. Y si pasamos a la siguiente, podemos ver, como también lo mencionaba el ministro Pastor, que la corrupción tiene un amplio porcentaje, tiene un amplio componente de cooptación del Estado. Es decir, finalmente, ¿qué es la corrupción? La corrupción es la superposición de un interés privado encima de las instituciones, encima de un interés público, ¿verdad? Y como podemos ver en América Latina es una de las regiones en donde los grupos de poder, los grupos fácticos, en sus distintas expresiones, tienen una mayor presencia en el Estado. Esta pregunta es percepción de captura del Estado. Es decir, ¿cuánto la gente siente que el Estado le pertenece a grupos privados? Le pertenece a grupos que están más allá de la esfera democrática. Quiero poner esto precisamente para poner en perspectiva la discusión. Yo pienso que ASJ ha jugado un papel distinto en la historia reciente, ¿verdad? Eso es indiscutible. Ya lo ha mencionado en distintos foros el vicecanciller Gerardo Torres, lo ha mencionado también don Rodolfo Pastor, nuestro secretario de la Presidencia. Y pues la reacción del gobierno yo pienso que es natural, ¿verdad? Defender los avances que se han hecho, particularmente en el contexto histórico que nosotros estamos enfrentando. Yo vengo de las calles, ¿verdad? Yo soy un hijo del golpe de Estado. Yo nací en 2009 en términos políticos, ¿verdad? En las calles de Honduras. Y yo recuerdo estos 10 años, 12 años, el nivel de persecución que yo viví, que viví con mis compañeros, que viví con gente que conocí, que sufrimos en el gobierno anterior. Y pongo esto en perspectiva a lo que se menciona, ¿verdad? De que está en amenaza la integridad de la sociedad civil, que está en amenaza ASJ, que están en amenaza algunas otras instituciones de sociedad civil. Y este contexto, este escenario, esta respuesta de nuestro gobierno es radicalmente distinta a la respuesta que tuvieron los gobiernos anteriores. El ministro Pastor se reúne seguido con organizaciones de sociedad civil, como por ejemplo el COPIN, organizaciones indígenas, que en gobiernos anteriores fueron perseguidos por defender su territorio, por defender su vida, y no solo fueron perseguidos, fueron asesinados, ¿verdad? Este gobierno, por el contrario, es sumamente amplio, abierto. Nosotros tenemos una posición política, tenemos un trabajo que hemos hecho y lo vamos a salir a defender. Yo quiero poner la tercera diapositiva para terminar de poner en contexto mi intervención. Y es que hay que reconocer de dónde venimos y en dónde estamos. Estas tres gráficas, Renato, a las personas que nos están viendo, la primera arriba dice cabildeo. Poder fáctico está separado de la esfera estatal. ¿Qué significa esto? Que las decisiones del Estado reciben como insumo las opiniones del poder fáctico. Este tipo de dinámicas, de lógicas,
ocurre cuando existe un Estado fuerte, un Estado con reglas claras, y la participación de los sectores no públicos ocurre en canales legalizados, delimitados. Ahí pone el ejemplo del cabildeo, ¿verdad? En Honduras ni siquiera hay ley de cabildeo, por poner un ejemplo. Hay una segunda gráfica, la que está en medio, captura o cooptación institucional estatal, y es cuando una esfera del poder fáctico se superpone con una dimensión del espacio estatal. Ahí hay una pequeña captura, se puede haber capturado una institución, se puede haber capturado una ley, pero el espacio estatal está relativamente autónomo todavía. Estos estados son estados que tienen cierto nivel de presencia de la corrupción dentro de la esfera pública. Sin embargo, miremos la gráfica de abajo, la que está señalada en un recuadro, dice red de macrocriminalidad capturando el Estado. Red de macrocriminalidad capturando el Estado. Esta es la definición que da este autor, Luis Daniel Vázquez. Es importante entender que Honduras se ubica ahí. La presidenta Castro ha dicho en muchas ocasiones que nosotros nos enfrentamos a un Estado cooptado por los grupos fácticos, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Es precisamente esa gráfica que mirábamos. Cuando la esfera pública está completamente superpuesta por intereses privados, esa es la realidad que vivió Honduras durante 12 años, durante toda la historia, pero que se agudizó en 12 años. Y Lester mencionaba el caso del 2015, el tema de las antorchas. Yo quiero mencionar que esa superposición de las redes de corrupción, de crimen organizado, de macrocriminalidad, comenzó con el golpe de Estado. El golpe de Estado, o sea, destruyó la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Como una persona que fue a votar por un presidente siente que quitan al presidente de manera injusta, va a pensar que vive en un Estado que no es corrupto. Evidentemente eso afecta la percepción. Después del 2009 tenemos un fraude en 2013, tenemos el saqueo del Seguro Social que se destapa en 2015, surgen las antorchas, ocurre aquella negociación, no se instala la Sisi, o sea, la resistencia libre se movilizó por la Sisi, no se instaló la Masi, que era, como decíamos, una Sisi sin dientes. En 2017 ocurre otro fraude electoral, en 2020 se destapa la gran corrupción estructural que hizo el Partido Nacional, particularmente con el tema de los hospitales móviles. Y bueno, ya el ministro Pastor mencionó todos los esquemas que permitieron precisamente que estas redes de corrupción se instalaran en el Estado, ¿verdad? Se instalen en el Estado. Entonces, imaginémonos nosotros la percepción de la ciudadanía. Si sienten que el Estado no les pertenece, si sienten que el Estado está cooptado precisamente por intereses ajenos, por intereses privados, lo que el gobierno puede hacer es intentar sacar esos intereses del Estado. Es buscar sacar esos intereses de la esfera pública. Y precisamente las reformas que se han hecho con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque ha habido mucha oposición, y es oposición que es instrumentalizada por esos mismos grupos que se beneficiaron de las redes de macrocriminalidad. Porque hay que decirlo, o sea, los partidos que dieron el golpe de Estado fueron beneficiados económicamente por el golpe de Estado. Y evidentemente, si se les saca de la esfera pública, si se combate esa corrupción estructural, ¿quiénes van a ser afectados? Ellos, ¿verdad? Ellos son los principales opositores. Y menciono esto porque hubo mucha oposición, por ejemplo, a la ley de rescate de la ENE. ¿Cuántos intereses privados han habido históricamente en la ENE? ¿Cómo no se van a oponer esos sectores que aprobaron 100 contratos? Yo vi, porque estuve en la comisión auditora de los contratos del ENE, cómo se aprobaron 18 contratos fuera del periodo legislativo. El periodo legislativo cerraba el 18 de enero. El 19 aprobaron 18 contratos ilegales. Entonces, reformas que buscan sacar a esos grupos fácticos de la esfera pública han recibido toda la oposición. Y no solo oposición de esos partidos políticos. Hay oposición de diversos sectores de la sociedad. Yo quiero cerrar este argumento inicial diciendo, para que nosotros saquemos de la esfera pública esta red de macrocriminalidad que se instaló, difícilmente se logra en 2 años, ¿verdad? Es normal que la ciudadanía pueda tener esas percepciones, ¿verdad? Sobre todo además porque estas redes que tienen capturado al Estado no permiten que el Estado tenga una presencia efectiva y eficiente
en sus vidas, ¿verdad? Por eso la gente se va del país, porque hay mucha pobreza, hay ausencia del Estado. Y es precisamente porque el Estado está constreñido por todas esas redes de macrocriminalidad que se instalaron estos 12 años. Mire, usted puede disentir o estar de acuerdo con esta exposición que ha hecho Cristian Duarte, pero yo debo decir algo. Es uno de los primeros personajes que viene a frente y me construye desde su punto de vista o con lo que él ha asimilado de este autor del libro, que no lo mencionó, si dio el nombre, no el nombre del libro, cómo nace esa percepción. Y lo que está diciendo, fíjense bien, Cristian en principio no viene y critica a ASJ, sino que justifica por qué pudiese tener el hondureño una percepción de que somos un país corrupto. Dice porque los superpoderes han tenido cooptado la institucionalidad de Honduras y acepta que no es tan fácil en 2 años desmontar esa cooptación de las superredes criminales en la institucionalidad del Estado. Así te he entendido. Sí, así te he entendido. O sea, imaginémonos, Renato, que el expresidente de Honduras está siendo juzgado en Estados Unidos por tráfico de miles de kilos de cocaína, pues. O sea, ese nivel de penetración hubo Entonces, en la esfera pública. tú justificas esa percepción de ser un Estado corrupto por lo que arrastramos con nuestra institucionalidad y el rol de estos... grupos fácticos. De los grupos fácticos, dices tú, durante tantos años. Efectivamente, o sea, heredar este Estado, un Estado que fue degradado a su mínima expresión, significa además promover reformas estructurales, reformas que han recibido muchísima oposición. Y yo pongo el ejemplo de la Ley de Justicia Tributaria, Renato. Aquí hemos nosotros venido a discutir ese tema. Y es irónico porque se dice que la Ley de Justicia Tributaria ataca a los sectores, que nosotros hemos salido a atacar a los sectores. Nosotros hemos dicho la verdad, hemos hablado con datos, hemos hablado con información. Quienes se sienten aludidos es tal vez porque tienen algún caso ahí, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que nosotros, con la Ley de Justicia Tributaria, al primer lugar al que fuimos a socializarla fue al COEP. La socializamos con todas las cámaras empresariales y aún así ellos dicen que el gobierno es intransigente, que nosotros no socializamos esa ley con ellos, que los estamos atacando constantemente. Y nosotros simple y sencillamente hablamos con la verdad, hablamos con datos y lo hemos platicado con ellos. Y lo menciono a propósito de cómo se ha percibido la reacción del gobierno frente al índice de percepción de corrupción. El gobierno pues tiene derecho a defenderse, a poner la información sobre la mesa y a discutir las fuentes de información. Y en absoluto la reacción de este gobierno se parece al nivel de persecución que hubo en el gobierno anterior. Bueno, como les decía, usted puede estar o no de acuerdo con Cristian, pero la verdad que exponer lo que hemos escuchado hace algunos minutos no es tan fácil, lo ha sustentado bien, puede o no estar de acuerdo, pero a mí lo que me ha interesado en la reflexión de él es que en el fondo acepta por qué la percepción que tenemos de los altos niveles de corrupción en Honduras. Él dice, esto lo venimos arrastrando y se ha construido en la mente de los hondureños desde hace décadas porque la institucionalidad, dice, ha estado súper cooptada. Pero claro, hay que admitir que dentro de la administración pública hondureña desde hace décadas hay demasiada debilidad para las propuestas corruptas que llegan desde fuera. A mí, ¿sabe lo que? Y aquí, perdone que corte. Y ya voy con Juan José Acevedo. Pero algo que dijo el abogado licenciado, perdón. Licenciado, también me llamó la reflexión. Y yo creo que es ahí donde el gobierno, el concepto del gobierno que tiene, y ahora lo entiendo mucho mejor, es decir, el gobierno cree que su rol es desmontar la corrupción. Sí, sí. Ese no es el rol de un gobierno. El gobierno es administrar lo público, cumplir con la ley, administrar el sistema tributario. Si hay fraude en el sistema tributario, aplicar la ley y castigar a los que cometen fraude. Si hay fraude en una institución del Estado, educación, salud, contratación pública, malos servicios, es aplicar la ley. A quien le corresponde desmontar
La corrupción es al Ministerio Público. Es a los auditores. El problema es que la es ley al Tribunal está Superior de torcida. Cuentas. Déjalo terminar porque está interesantísimo Sí, el debate. es que está interesantísimo. yo creo que por eso es donde ellos se sienten como aludidos cuando salen estos índices. Porque en realidad es un tema de corrupción pública. No es un tema de corrupción solamente del gobierno. Y yo creo que el ministro Pastor lo ha dicho claro y lo escuchaban otros ministros. Este gobierno no ha cometido grandes actos de corrupción, ¿verdad? Pero lo importante es que un gobierno no es el Estado, es parte del Estado. Y su rol es administrar el Estado. Pero está el Ministerio Público, está el Tribunal Superior de Cuentas, que son los encargados de fiscalizar y de controlar los recursos. Obviamente, en cada institución hay auditores internos. En cada institución gubernamental hay controles. Y eso es lo que realmente es el desmantelamiento del estado fáctico que hay de corrupción. Es decir, creo que es muy importante comprender eso. Y yo entiendo muy bien al gobierno, porque también, y esto creo que la población debe comprender, su filosofía de trabajo es un gobierno muy estatalista. Y eso está muy ligado con su ideología socialista. Y no es nada malo, es una manera de ver el mundo y ver cómo se gestiona. Hay gobiernos, como el gobierno anterior, que veía un rol más externo, ¿no? Fideicomisos, ONGs, y esa es otra manera de administrar lo público. Pero lo que quiero decir con esto, ambas vías no son malas. La clave del éxito de ambas vías son los controles internos que puedan haber, no solamente internos, sino también externos de la población y de los medios de comunicación. Y yo creo que eso es lo que nos ha traído a esta conversación hoy. O sea, nuestro rol como ciudadanos, como académicos, usted como periodista, es controlar el poder, ya sea desde un punto de vista estatalista o desde un punto de vista del mercado. Y yo creo que ahí está, creo que el gran reto que me parece que el gobierno se está llevando toda esa carga encima, cuando debería decir, bueno, hay que fortalecer al Ministerio Público, ¿no? Hay que fortalecer el Poder Judicial, hay que fortalecer a la policía, hay que fortalecer a los investigadores de contrabando, hay que fortalecer los sistemas de información para detectar lavado de activos, y ahí es como se trabaja para desconstruir esa percepción de corrupción que hay, ¿no? Y con eso yo termino y muchas gracias. Ya te reventó el programa, Renato, aquí Lester, y yo como politólogo, Lester, y te respeto mucho. No, son diferentes puntos de vista. Te respeto mucho, pero no podría estar más en desacuerdo contigo. Ya te reventó el programa, porque entonces aquí Cristian y yo no tenemos nada que hacer. El problema de la corrupción está en otra parte. Nosotros nos vamos ahorita, Cristian, a administrar el Estado, el gobierno, pero por supuesto que tengo muchos desacuerdos y, perdón, ya ahorita platicamos, Renato. Bueno, y como falta todavía José Javier Acevedo, lo planteo para que después de la pausa también lo exponga. Miren, yo continuamente estoy escuchando a organizaciones de sociedad civil sobre el riesgo que hay de cada vez volviéndose más estrechos los espacios cívicos y que eso al final contribuye en toda esta percepción de corrupción. Yo no sé si José Javier Acevedo lo piensa así, pero sí los escucho. Cuidado, Renato, cada vez estamos percibiendo el cierre de los espacios cívicos por el gobierno. Lo otro, lo decía Lester Ramírez hace algunos minutos, que la gran característica de este índice de percepción de corrupción que se divulgó en este mes de enero, pero que es todo lo que recorrimos durante 2023, tiene una gran característica. Lo que ha sucedido en la institucionalidad hondureña que la llevan a la categoría de corrupción. ¿Qué fue lo que más escuchamos en el 2023? De la ONU, de la embajadora estadounidense, de más de algún embajador europeo. Pedimos a Honduras que la elección de los fiscales sea con 86 votos. No puede ser que 9 personas elijan a tan altos funcionarios del Estado. ¿Qué concluyo? Que hubo decisiones políticas sobre la institucionalidad hondureña, no necesariamente respetando la ley, y que eso contribuyó a esa percepción de que el Estado de Derecho es muy débil en Honduras, y al final todos esos elementos abonan para esa percepción de corrupción que sobre el país hay.
Miren qué interesante. ¿Es cierto que se están cerrando los espacios cívicos por políticas públicas del gobierno? ¿Cuánto han influido las decisiones de la institucionalidad hondureña en los últimos 365 días con nombramientos en estas mismas instituciones del Estado en la percepción de corrupción según la característica que tiene el informe del IPC 2023? Después de la pausa se pone bueno el debate, el ministro Pastor disiente de las argumentaciones de Lester Ramírez, pero no deja de haber, de haber abierto el debate, Sí, esa, no, pero es muy interesante, esa exposición de Cristian Duarte. De la captura del Estado. De la captura del Estado y cómo es que a través de las décadas se ha construido en la cabeza de los hondureños esa percepción de que somos un Estado corrupto y también de la comunidad internacional. Gracias a todas las personas que han tomado su tiempo para compartir su opinión a través de nuestras redes sociales. Damos lectura a sus mensajes. Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, ha compartido con nosotros: a pesar que opinamos que la percepción de corrupción ha mejorado con respecto a años anteriores, aún existe mucho por mejorar, desde abuso de caravanas blindadas por funcionarios hasta complacencia con grupos colectivos e invasores. La ley se debe respetar en espíritu y en acción. El primer error es no reconocer que todos observan y que los aspectos positivos susurran y los negativos gritan. El gobierno debe reconocer que existen abusos de poder y autoridad, incluso entre ellos mismos se atacan. Tolerancia ante la opinión pública, comparten los televidentes. Repetime el de Eduardo Facusé, que no lo escuché. Eduardo Facusé compartió: a pesar que opinamos que la percepción de corrupción ha mejorado con respecto a años anteriores, aún existe mucho por mejorar, desde abuso de caravanas blindadas por funcionarios hasta complacencia con grupos colectivos e invasores. La ley se debe respetar en espíritu y en acción. Ok, gracias Luz. Más mensajes. Pactos de impunidad, desmedido nepotismo, la concentración del poder, tener los poderes del Estado de la misma forma que lo hizo el gobierno pasado, la no llegada de la Sisi. No existe ninguna línea de investigación ante casos de corrupción actuales. La percepción es lo que alguien cree, sin embargo la percepción deriva de hechos. Ejemplo... Mira, pero di el nombre porque esto pesa en los mensajes. Por ejemplo, el penúltimo que leíste es de Rachid Mejía. El que estás leyendo ahora es de un prominente abogado, Waldo Rivera. Eso le da peso al mensaje, ¿eh? Gracias. Waldo Rivera ha compartido: sin embargo, la percepción deriva de hechos. Ejemplo, cuando los diputados del Congreso Nacional reciben 500,000 empiras antes bono departamental y no rinden cuentas. Percepción, ingreso a su bolsillo. Cuando se gasta millones en un viaje, ya no es percepción. Lois Medina comparte: es irónico que en el gobierno anterior, con los actos de corrupción monumentales, los índices de percepción eran buenos. Hasta habían reconocimientos. El malestar es por la evidente injerencia política en ASJ. Ya sabemos a quienes representan realmente. Permítame, las cosas hay que darle su análisis justo. Si esto se nos ha desmoronado en las últimas décadas. En los 12 años de los nacionalistas también se nos desmoronó. Por favor, las cosas hay que ponerlas en su sitio. Las cosas hay que ponerlas en su sitio. En los últimos 12 años del gobierno nacionalista se desmoronó el índice. Nos venimos más abajo todavía. Entre más nos acercamos a cero, ¿es verdad? Sí, más corrupción cero, hay. Más corrupción. Y venimos así, ¿ve? Venimos así, en picada hacia el cero. Por favor, Luz. Claro que sí. Catherine ha compartido: a pesar de los desafíos, estamos comprometidos en mejorar y fortalecer el sistema gubernamental. Usted también puede compartir su opinión. Recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas en redes sociales. Atentos a la reacción del ministro de la Presidencia sobre lo discutido en el segmento anterior, pero José Javier Acevedo, el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, me ha estado comentando sus posturas en relación a toda esta discusión y es sumamente interesante. Yo sugiero su atención. Bueno, yo creo que en este caso estamos de acuerdo que es una percepción y como percepción se construye justamente a partir de todo lo que sale en medios de comunicación, de todo lo que se divulga ahora por granjas de bots o por usuarios de redes sociales, y eso va configurando esa percepción. Sin embargo, creo que en este caso conviene poder separar varias cosas.
El caso del índice es importante que, y Lester lo dijo, ¿verdad? El índice se construye a partir de referencias de distintos índices e indicadores globales que existen. Sin embargo, hay varios de estos, porque me di a la tarea de revisarlos, y varios de estos se encuentran desfasados en el tiempo. Entonces, no responden realmente a una lectura del 2023, sino que arrastran lecturas 2021, 2022, que pueden explicar el por qué el índice se mantiene. ¿Los anotó, por ejemplo? Sí, tengo algunos y lo voy a mencionar después. El otro elemento que creo importante en esto es precisamente, si es un índice de transparencia, debe ser efectivamente transparente. Y eso implica poder abrir las fuentes que configuran el índice mismo, y particularmente he participado en la construcción de otros indicadores, en otros temas, y siempre tenemos unas fuentes a quienes consultamos. Y si bien es cierto, uno no señala los nombres de los consultados, sí puede establecer los sectores que se han consultado para eso. Entonces, y me parecería inaceptable desde un capítulo de transparencia, desde cualquier organización de sociedad civil, pues no participar en el proceso de construcción, no participar en el proceso de recolección de información que permite o termine por arrojar un resultado como este que se ha planteado en este momento. Lo otro es que también creo que el que se mantenga el índice no es un mal indicador propiamente, porque apenas estamos 2 puntos por debajo, 3 puntos por debajo de lo que ha sido la media histórica en el índice de percepción de corrupción. Estamos un poco a 18 puntos de la media actual de índice de percepción de corrupción global, porque está por 41, por 41 y de América puntos. Latina entonces, también estamos en un promedio. Si uno lo ve desde esa perspectiva, hay que aprovechar más bien la oportunidad y empezar a hacer cosas. Y empezar a hacer cosas que impliquen toma de decisiones, como algunas que ya se han hecho en el país en los últimos 2 años, pero también ir reforzando algunos otros trabajos que hemos venido haciendo desde sociedad civil, desde los gobiernos, desde la academia, desde la empresa privada, para poder avanzar y mejorar nuestras calificaciones. Por ejemplo, difiero en la idea de que desmontar la corrupción sea únicamente labor del Ministerio Público. Creo que desde sociedad civil tenemos más de 20 años de estar aportando primero a la conciencia ciudadana sobre que la corrupción es mala. Y creo que hemos pasado y hemos tenido logros interesantes de pasar desde aquel momento en el que nos quitábamos el sombrero y saludábamos con reverencia al corrupto a poderlo señalar ahora. Y eso es un avance social importante. Estamos cada vez con más personas comprometidas en hacer veeduría, en hacer auditoría social, en poder señalar los casos de corrupción que están ocurriendo en distintos sectores y en distintos ámbitos. Corresponde al Estado también trabajar en la educación para toda la población, no solo para los niños y niñas, sino para todos los demás, para reconocer en la corrupción como un perjuicio, para reconocer los efectos perversos que tiene la corrupción en la vida social. Además, creo que en este caso particular, creo que no se consideraron algunas cosas. Yo difiero de algunas calificaciones, por ejemplo, de cierre de espacio cívico, porque creo que espacios de diálogo hay. Que no alcanzamos todos los acuerdos, completamente de acuerdo en eso. O sea, no alcanzamos todo lo que queremos, no obtenemos todo lo que queremos, eso es muy cierto. Y un buen ejemplo de eso es la elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Durante varios meses los diputados al Congreso Nacional estuvieron aparentemente en negociaciones, en diálogos, y nunca llegaron a construir un acuerdo que permitiera elegir de entre los 5 que presentó la Junta Nominadora al fiscal general y su adjunto, o a una mujer fiscal general y su adjunto. Entonces, y eso de alguna manera forzó a una decisión que desde mi perspectiva no ha sido mala, de hacer una selección de fiscal general interino. Por la comisión permanente. Por la comisión permanente.
porque la ley lo permite. No es lo mejor. Ahí se presenta otro debate. Y justamente ahí tiene ahorita el Congreso Nacional el desafío de sentarse y dialogar, de dejar por un lado los intereses particulares, lo que señalaba Cristian sobre la captura del Estado. Muchos de esos intereses que están ahí jugándose al interior del Congreso Nacional no responden a los intereses generales de la sociedad, responden a intereses particulares, a intereses de grupos, a protecciones personales o a futuros réditos personales. Entonces, en ese sentido, creo que es importante dar un baño de madurez al sector público, igual que darnos un baño de madurez a la sociedad en general para poder cambiar no solo esta situación de percepción de corrupción, sino efectivamente construir un Estado donde los derechos, donde las libertades las podamos ejercer sin mayor problema. Y creo que hay pasos interesantes, no todos los que queremos ni todos los que necesitamos, pero vamos avanzando de a poco en esta construcción de un nuevo Estado. Bueno, seguramente hay mucha sociedad civil descolocada después de escuchar a José Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Lo único que puedo decir es que es un interesante y rico debate el que sostenemos. Y eso es la riqueza de la sociedad civil. Lester Ramírez hizo que se moviera la silla del ministro de la Presidencia cuando dijo que el rol del gobierno central es la administración justamente y no desmontar la corrupción, que esto le corresponde a otras instituciones del Estado. Yo sentí el movimiento de la silla del ministro, que muy respetuosamente anticipó que quería participar y en este momento desarrolla su idea. Muchísimas gracias, Renato. Mira, me muevo de la silla porque soy chiquito y esta silla grande me traga. Mire, está bien que lo diga, porque yo le decía al productor, cambianos esa silla ya. Mira que yo he bajado de peso, pero se me hunde tanto que al final, por más que baje... No se ve ese resultado. Cambiame esta silla, le dije desde hace varios días. Voy a hacer lo posible, pero ya pasan 2 semanas y el productor no las ha cambiado. Y hoy hay un reclamo público del sector público y hay un reclamo público del sector privado. Ministro. Gracias, Renato. Pues mira, celebro muchísimo la reflexión también del compañero Acevedo, porque efectivamente, como decía yo, es importante el debate, es importante la discusión de este fenómeno de la corrupción, para que realmente entendamos a dónde está el problema y empecemos a proponer soluciones. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente. Honduras es hoy un país consumido por la corrupción. Hoy todavía la corrupción y, más complejo aún, la impunidad de esa corrupción es un problema en este país. Honduras también es hoy todavía uno de los países más pobres y uno de los países más desiguales del mundo. Honduras es hoy todavía uno de los países más violentos del mundo. El tema de los femicidios, por ejemplo, es brutal. Estamos enfrentados ante una tragedia como país, como nación. El hecho de que miles de hondureños se sigan yendo del país. Y cuando yo digo esto, a mí los medios de comunicación a veces me cuestionan, o más bien agarran mis declaraciones y dicen, el ministro y el gobierno aceptan que el problema sigue vigente. Y yo digo, pero es que por supuesto que el problema sigue vigente, porque salir de todos estos problemas que acabo de mencionar toma muchísimo trabajo y tomará mucho tiempo. Lo que se ha logrado hacer en estos primeros 2 años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que se acaban de cumplir, es realmente significativo cuando lo contrastamos con los anteriores 12 años. Y yo voy a tomar este análisis longitudinal que haces, Lester, y te voy a estirar un poquito más la liga. Y te voy a decir, no, el problema no empezó en 2015. En 2015 lo que vimos es un despertar efectivamente de la ciudadanía que se indignó ante un atropello que ya era completamente descarado. Pero el problema empezó hace mucho. El problema de la corrupción en este país es histórico. Como bien decía aquí Cristian, es sistémico, es estructural. Mira, yo soy hijo de historiador, Renato, y recurro a la historia para entender mejor nuestro presente. Y es impresionante el nivel de corrupción y de degradación
precisamente de la capacidad y de la responsabilidad esencial del Estado que se dio no con Juan Orlando, no con el golpe de Estado de 2009, que te diría que es otro hito que hay que mencionar en la historia reciente para entender esa degradación. No, hombre, esto empezó por lo menos, en el Estado moderno hondureño, independiente, de la vida independiente de la nación, a finales del siglo XIX, cuando precisamente se comienza a diseñar un Estado concesional, en el que a cambio de favores políticos por parte de una élite política, se entregaban recursos del Estado, recursos del hondureño, del país, ¿verdad?, a manos privadas. Aquí la corrupción, en cualquier lugar, la corrupción la comete el poder, ya sea poder político, ya sea poder económico, cualquier tipo de poder, incluso el poder religioso, ¿verdad? Cuando es impune, cuando es inmune a cualquier tipo de rendición de cuentas, el poderoso comete corrupción. Por eso, una de las mejores maneras de prevenir corrupción es fortaleciendo la prevención de la corrupción, fortaleciendo la transparencia, fortaleciendo la obligación que tenemos los servidores públicos, ojo, del gobierno, del Ejecutivo, de rendirle cuentas a la población por cómo administramos esos recursos públicos. Eso es lo que se había convertido en un abuso tan grotesco que en 2015 provoca ese despertar. Ahora, yo le mandé aquí al productor unas fotografías, unas imágenes, porque yo no soy economista como Cristian, pero soy politólogo y creo que estas imágenes hablan por sí mismas. Esta imagen es del expresidente Juan Orlando Hernández, que efectivamente está preso en Estados Unidos rindiéndole cuentas a la justicia de Estados Unidos. Ahí está el señor Carlos Hernández y le está dando la mano a la representante de Transparencia Internacional, porque ese año, 2015, el año de los indignados, el año de las marchas pidiendo la MASI, se firmó un acuerdo, un acuerdo que permitía que Transparencia Internacional certificara al régimen de Juan Orlando Hernández y le dio en ese momento un espaldarazo enorme, un momento en el que el régimen de Juan Orlando Hernández empezaba a mostrar, a desnudarse ante la indignación de la población, su verdadera naturaleza corrupta. Ese año, por cierto, fue el último año en que logramos un indicador mayor antes de que cayera precipitadamente el índice de percepción de la corrupción. O sea, ahí también hablamos de inercias, lo que yo les digo, la corrupción viene sucediendo y viene desbocada. Y si empezamos a frenar ahorita, vamos a empezar a ver primero una estabilización y después una disminución. Mira ahí lo que decía la ACJ. La ASJ, ¿verdad?, diciendo que el fiscal Chinchilla, que se fue del país sin rendirle cuentas a nadie por su legado, rebasaba en ese momento las expectativas. Otro espaldarazo de una administración corrupta, ¿verdad? Acuerdos entre la ASJ y el Ministerio Público, ¿verdad?, para cooperación que permitirían mejorar en ese momento la gestión fiscal. ¿De qué fiscalía estamos hablando? De la de Óscar Chinchilla, la que no hizo nada en 12 años. La que no hizo nada en 12 años para investigar. Porque, a ver, y aquí voy en mi desacuerdo contigo, Lester. Hombre, luchar contra la corrupción nos corresponde a todas y todos, desde sociedad civil, como bien lo dice el señor Acevedo, hasta, por supuesto, que también quienes ostentamos cargos de función pública que nos dan autoridad y nos dan poder que deriva del soberano, el pueblo, pero que tenemos la capacidad de ejercer y la responsabilidad de ejercer de manera responsable, transparente, honesta, ¿sí? Bueno, un síntoma de la descomposición de ese Estado de Derecho y de la cultura permeada por la corrupción en nuestro país desde al menos un siglo y medio, está en que en el Congreso Nacional, electos por el pueblo, por las y los hondureños, hay 128 diputados, propietarios, otros suplentes, de los cuales al menos 26 tienen requerimientos fiscales. ¿Cómo es posible que personajes públicos con trayectoria política hacen campaña y logran a través de la propaganda y la publicidad generar y manipular la percepción, la opinión pública de la población para que les den el voto a pesar de estar señalados de actos de corrupción? Y son ellos los que hoy ejercen también poder público desde ese otro poder del Estado. Entonces, aquí si el gobierno, el poder ejecutivo, Cristian,
como administrador de las rentas. Imagínate la responsabilidad que tiene Cristian. Si Cristian no se plega a los intereses privados, a los intereses de grupo, y defiende el interés general, defiende el bien común, Cristian está luchando contra la corrupción. Sí. Está desterrando a la corrupción. ¿Sí? Entonces, así también se cumple contra la corrupción. Si yo, como secretario de la Presidencia, estoy aquí en este foro de discusión con sociedad civil, con la prensa, con la libertad de prensa, de información, del espacio cívico, que no porque nos lo diga Dogu, no porque nos lo diga el señor Nichols, porque a nosotros nos importa como hondureñas y como hondureños, nos tiene que importar. Si este debate se sigue dando, el espacio cívico se fortalece. Aquí estamos dando la cara, rindiendo cuentas, también como funcionarios públicos, como servidores públicos. Y voy a cerrar esta participación diciéndote, Renato, y a los panelistas, de nuevo, yo percibo que hay un enorme sesgo y un prejuicio en la forma en que se manejan estos índices. Y yo voy a aprovechar que está Lester aquí, que seguramente conoce muy bien con su experiencia en ASJ, ¿quiénes son? ¿Cuáles son esas 12 organizaciones que entrevista? Transparencia Internacional, no ASJ, ya dijiste, desde Berlín entrevistan aquí en Honduras, alguien les dice, miren, entrevisten a aquel, a este no. Bueno, ¿quiénes son esas 12 organizaciones? Yo voy a querer que nos digas, porque entonces yo te voy a decir por qué yo veo un problema en ello. Pero antes de eso, yo te voy a decir algo también. Cuando a mí me muestran el mapa de ese índice de percepción de la corrupción y yo solo veo que está en rojo el sur global, que está en rojo, ¿verdad? Países que tienen una identidad política de izquierda, ¿no? que están enfrentando a un establecimiento del norte global, de Occidente, ¿verdad? Del establishment, pues eso me despierta suspicacia. Porque, Renato, en Estados Unidos, y esto habrá que decírselo también a la embajadora Dogu, hay que preocuparse. A mí me asusta, como hondureño, como ciudadano del mundo, me asusta que en poco tiempo un señor como Donald Trump, que fue presidente, que comete corrupción, que está enjuiciado en este momento, está en juicio el señor Trump, tiene todas las probabilidades de ganar y de convertirse nuevamente en el presidente de Estados Unidos, la potencia del mundo en este momento. Eso va a tener un impacto que corroe también, ¿sí? Que imprime corrupción en todas las estructuras globales, y nos afectan también a las y los hondureños. Pero el índice de corrupción no se molesta mucho por señalar eso, pues, que en Estados Unidos tenemos este problema y que el presidente próximo de Estados Unidos probablemente sea Donald Trump. Sí, lo más seguro. El problema de la corrupción en este país, el problema de la corrupción estructural, sistémica, es lo que nos tiene defendiendo desde el Ejecutivo y ojalá también desde otros poderes del Estado. Y ojalá se ratifique en el Congreso Nacional la que fue inicialmente una decisión unánime de derogar las sedes. Nos tiene defendiendo nuestro territorio nacional, nos tiene defendiendo nuestra soberanía, porque precisamente la corrupción, no solamente la nacional, ojo, no solamente la pública, la corrupción pública, privada, la corrupción nacional, internacional, transnacional, es la que nos tiene defendiendo nuestra soberanía y nuestro territorio nacional ante una grotesca intentona, ¿verdad? Como es el robo a través de la sede. Ahí lo dejo. Yo aprovecharía esta coyuntura para, como gobierno, conversar con Transparencia Internacional en Berlín y intercambiar ideas y, por ejemplo, Transparencia Internacional, nosotros desde la institucionalidad luchamos contra estos vicios estructurales e históricos que han fomentado la corrupción en Honduras. Intercambiemos ideas a ver si nuestra propuesta enriquece los parámetros y los métodos con que ustedes hacen este índice de percepción de corrupción. Yo aprovecharía esta coyuntura para retomar el diálogo. Si vino con Jo, la autoridad máxima de Transparencia Internacional, ¿por qué no puede venir ahora? Está invitadísima Transparencia Internacional. Mejor vengan ustedes porque luego si vamos a Berlín pues nos pueden reclamar. Pero lo que yo sí te diría es, hay que poner las cosas en perspectiva. Me encanta, como te digo, la reflexión del señor Acevedo porque detecta que hay ahí una latencia, ¿no? En los índices. Hay problemas que
habían en 2020, en 2021, en 2022 se comenzaron a componer y en 2023 tenemos soluciones parciales, incipientes, algunas temporales, pero son soluciones. Y yo quiero terminar aclarando también que esos dos fiscales, fiscal general y fiscal adjunto interinos, se seleccionaron, sí, por parte de la Comisión Permanente del Congreso. Sí, son 9 congresistas, pero esos 9 congresistas lo que hicieron fue seleccionar de un listado de candidatos y candidatas que ya había sido definido, primero por la Junta Nominadora y después por el mismo Congreso Nacional. Pero por eso le dije yo a José Javier Acevedo, ahí hay mucho espacio para debatir, otro debate, ¿no? Porque hay un artículo que dice ante la falta absoluta en el Ministerio Público. Ya entraríamos en un debate y nos desviaríamos. Renato, Y para mí no había falta absoluta. Ahí está el debate. Solo anticipa y después de la pausa profundizas. Bueno, yo anticipo que también discrepo con el compañero Lester. No pienso que la tarea del Estado, la tarea de los gobiernos electos democráticamente, sea llegar a administrar estados corruptos, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar que vamos a llegar a administrar sedes, la cesión del territorio nacional, que vamos a llegar a administrar fideicomisos que administran el presupuesto público en manos privadas, que vamos a llegar a administrar exoneraciones fiscales que permiten que los más ricos se enriquezcan todavía más a costa de los pobres. Esa no es la visión del gobierno, ¿verdad? Si nosotros queremos combatir la corrupción estructural, también tenemos que ver lo que ha pasado en el Congreso Nacional, lo que ha pasado en el Ministerio Público, lo que ha pasado en el Tribunal Superior de Cuentas, y eso también pasa por las leyes, por cómo se conforman las instituciones, pero si quiere lo continúo después de la pausa. Que conste, te llevaste ya la tercera o un poquito más de la participación próxima. Ahora, la percepción de corrupción que tiene la gente. Yo quisiera que me ayudaran antes de irme a la pausa, por favor, Lucecita Madrid, con el mensaje de Waldo Rivera, con el mensaje de Eduardo Facusé, porque son cosas puntuales. Pero rapidito, por favor, avancemos rapidito, que tiempo es el que nos falta con un debate interesante. Vamos a ver, Eduardo Facusé dice... a pesar que opinamos que la percepción de corrupción ha mejorado con respecto a años anteriores, aún existe, dice, mucho por mejorar. Desde abuso de caravana blindada. Vamos a ver. Percepción que tiene la gente de corrupción. Caravanas blindadas por funcionarios, hasta complacencia con grupos colectivos e invasores. Para él eso es corrupción. La ley se debe respetar en espíritu y en acción. Ese es Eduardo. Salió uno de Waldo Rivera. Déjame el de Rachid. Dice, pactos de impunidad, cualquiera puede decir, pero ya esta interpretación es política. Bueno, pero tiene derecho a opinar. Pactos de impunidad, desmedido nepotismo. El nepotismo ha sido uno de los puntos que los han cuestionado severamente a ustedes como corrupción. La concentración del poder, tener los poderes del Estado de la misma forma que lo hizo el gobierno pasado, la no llegada de la Sisi. No existe ninguna línea de investigación ante casos de corrupción actuales, dice. Vamos con el de Waldo Rivera. La percepción deriva de hechos. Ejemplo, dice, cuando los diputados del Congreso Nacional reciben 500.000 empiras ante bono departamental y no rinden cuentas. Percepción, ingresó a su bolsillo. Cuando se gasta millones en un viaje, ya no es percepción. Así miden algunas personas su percepción de corrupción del Estado actual. Después de la pausa seguimos debatiendo. Javier Santos anuncia acciones contra sobreseimiento en caso Pandora 2. Y es que ayer fue sobreseído definitivamente el expresidente Porfirio Lobo Sosa, lo mismo Johnny Handal. Bueno, no tengo todos los nombres. A otros no se les dio sobreseimiento definitivo, como a Will Cerrato, expresidente del Banco Central, pero si quiere saber el contenido de lo que ayer decidieron en la justicia hondureña sobre este caso Pandora 2, lo invito a que entre a tunota.com. Y tiene la fotografía de Nayib Bukele. La reelección de Bukele genera inquietud por una profundización de los atropellos. ¿Quién cree aquí que no va a ganar Bukele el domingo la reelección presidencial? Estados Unidos preocupado por las amenazas contra ASJ por informe de índice corrupción. Usted le respondió ayer al embajador Adogo, ¿verdad? Así es, Renato. Yo le explico a la embajadora que lo que nosotros estamos haciendo es poniendo en perspectiva lo que ha presentado ASJ.
Pero amenazas a ASJ, a cualquier organización de sociedad civil, eso no va a ser parte de este gobierno. Y cada día en más hogares, Canal Deportes TVC, ahora en más cable operadores. Claro, la gente le está diciendo a los cables, yo quiero ver los partidos de la Liga Nacional. Y si se están transmitiendo por el canal de deportes de Televicentro, quiero ese canal de deportes aquí en nuestro cable. Y si ustedes no ubican ese canal de deportes, no le dan un espacio en su parrilla, pues yo buscaré otro cable que me permita ver esos partidos. Miren Honduras, ya el fútbol, cobran tanto los futbolistas que ya los medios de comunicación tienen que buscar otros modelos económicos. Yo les quiero decir algo así. ¿Saben ustedes cuánto invierte Televicentro aproximadamente al año en los 9 equipos a los que les transmite los partidos? Aproximadamente 160 millones de lempiras. ¿Saben ustedes que el 60% del financiamiento de los clubes aproximadamente anualmente es por lo que Televicentro le da a los clubes? Si aquí la gente casi no va a los estadios, los clubes no pueden subsistir de las taquillas, porque la gente no va a los estadios, son pequeños y no va. Entonces, quien prácticamente ayuda y contribuye con el fútbol a través de los equipos de Liga Nacional con estas grandes inversiones es Televicentro. Y el paquete publicitario en el país también se ha reducido, por la economía no está en bonanzas. Y con el paquete publicitario que se pudiese anunciar en los partidos de la Liga Nacional, no ajusta para la inversión que hace Televicentro en los equipos. Entonces la empresa tiene que buscar otros modelos económicos, como el que tiene en este momento con el canal de deportes. Entonces, si usted quiere ayudar al fútbol de Honduras, exíjale a los cables que no tienen el canal de deportes de Televicentro, por el cual se transmiten los partidos de la Liga Nacional. Quiero ver estos partidos de la Liga. Si ustedes no me complacen, yo busco otra opción. Yo como consumidor es lo que haría. ¿De dónde pagan los equipos 200 millones de dólares para comprar jugadores? De derechos. ¿De dónde ganan los futbolistas hasta 75, 80 millones brutos de euros al año? 50% va para los impuestos y el otro 50% se queda el jugador. De los pagos que hacen las televisoras para transmitir con exclusividad esos partidos. Honduras debe entender eso. Honduras debe entender eso. La situación económica repercute en el fútbol. Los clubes tendrían serios problemas si Televicentro no invirtiera esos 160 millones de lempiras aproximadamente año con año para que hagan sus pretemporadas, para que contraten buenos jugadores. Así es que el modelo no solo en Honduras, el modelo es universal y todo mundo lo debe entender, pasando por las operadoras, algunas de ellas diciendo solo tengo 10,000 suscriptores por querer pagar menos cuando tienen 100,000. Entonces, yo le digo a los hondureños, cable que usted no lo complazca con el canal de deportes, tiene opción de buscar los cables que sí tienen el canal de deportes de Televicentro. Las cosas hay que hablarlas claras para que se entiendan. Damos lectura en este momento a un post que ha realizado en su cuenta de X el canciller Enrique Reina hace pocos minutos. Rechazamos la injerencia por las quejas falsas de estas organizaciones de sociedad civil vinculadas a JO. En Honduras nadie está amenazando a estas organizaciones que dicen lo que quieren libremente, a pesar de que cínicamente respaldaron grandes cantidades de fondos externos en procesos que no tuvieron resultado positivo en la lucha contra la corrupción, transparencia o mejora de la justicia en el país durante la narcodictadura de Juan Orlando Hernández, tanto en el Poder Judicial o procesos como la fallida depuración de la policía. Se debería auditar su impacto nulo en 12 años. Se constituyeron más bien en el aval de supuesta sociedad civil de JO. No se les amenaza, solo se les dice la verdad. Eso es la libertad de expresión y el derecho a la información veraz que tiene el pueblo hondureño. Lester Ramírez. Yo creo que, siguiendo la línea de lo que usted mencionó de tener debates de altura, ¿no? Yo creo que esto fue muy... Si así fueran los debates,
siempre creo que Honduras sería mucho mejor en términos de convivencia, ¿no? Creo que es importante, y con esto quiero terminar mi planteamiento, ¿no? Administrar no solamente es tomar decisiones, ¿no? Administrar es planificar, ejecutar, establecer controles en todos estos procesos, evaluar y rendir cuentas, ¿no? La administración es una serie de procesos, ¿no? Y dentro de esos procesos hay una serie de controles. Pero personalmente, hablando con Cristian y con el ministro Pastor, siento que eso es lo que le pasa al gobierno en este momento y le puede pasar más adelante. Hay un desgaste y eso afecta a la opinión pública cuando el gobierno se atribuye únicamente como el único redentor en la lucha contra la corrupción, cuando, como dijo el licenciado Acevedo, aquí es aportes de todo mundo, ¿no? Y yo creo de que si el gobierno cumple la ley, si ejecuta los procesos, si maneja los presupuestos, si toman decisiones en pro de la población y que lleguen esos servicios públicos, esa es su gran contribución a la lucha contra la corrupción. Pero no puede llevar a un partido político de oposición, no puede llevar a un grupo de organizaciones de sociedad civil al juicio público, sabiendo de que hay otras instituciones encargadas de eso. Si hay criminalidad organizada, si hay narcotráfico en los partidos políticos de oposición, bueno, tiene iniciativa de ley el gobierno para transparentar el financiamiento político. El mismo Consejo Nacional Electoral tiene esos roles. Si hay problemas, como decía también el abogado y ministro Pastor, con el tema del Congreso Nacional, bueno, que tenemos que trabajar una nueva ley orgánica del Congreso Nacional, pero eso debe venir del mismo Congreso Nacional. Es decir, aquí hay un tema de separación de poderes. Y en toda América Latina y en todo el mundo, cuando se ha luchado contra la corrupción, ha sido un trabajo concertado. Los diferentes poderes del Estado, la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación. Ese es el gran éxito de la lucha contra la corrupción. Por eso yo siento, y con el debido respeto, ¿no? Quiero decir eso, se va a desgastar este gobierno si sigue atribuyéndose como el único redentor en esta lucha, ¿no? Porque al final, eso es responsabilidad de todos. Es más, la corrupción no solamente es un problema institucional, es un problema social. Como personas, como individuos, cómo nos comportamos en la familia, cómo tratamos a nuestras parejas, cómo decidimos nosotros, ¿no? Cómo nos comportamos en nuestro espacio de amistad, ¿no? Todo esto, ¿no? Es un tema de valores, de integridad, y de ahí se va construyendo, ¿no? Una sociedad menos corrupta. Y ojo con esto, que también la corrupción no solamente es esa visión penal legalista. Los estudios de corrupción, cuando se hacen la pregunta, ¿qué es la ausencia de corrupción? No están hablando de la ausencia de delitos de corrupción. Están hablando de un gobierno de calidad que actúa de manera imparcial. La gente, cuando le preguntan, ¿cuál es su percepción de corrupción? Y usted vio en los tweets, nepotismo, abusos de los recursos públicos para fines privados. Eso quiere decir discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, discrecionalidad en la confianza pública que el votante le ha atribuido a través del proceso electoral. Eso, cuando nosotros empecemos a luchar contra el trato parcializado, ahí es cuando vamos a luchar contra la corrupción. El director del SAR, luego de la pausa, al igual que el señor don José Javier Acevedo y la participación final del ministro de la Presidencia. Ángela Sosa tiene un máster en Derechos Humanos, estudió aquí en el exterior. Me dice, buenos días, me dice, la metodología y el rigor científico del IPC nunca será puro, puesto que todo tiene un sesgo. Aquí lo que indigna es la doble moral del actual gobierno, ya que lo que antes era aplaudido por ellos, ahora es condenado porque están en el poder. Hubiese sido más inteligente tomarlo desde una perspectiva más objetiva, pero se evidenciaron una vez más con el abuso de poder que les caracteriza. Bueno, tiene unos segunditos Cristian Duarte para un comentario final. Bueno, lastimosamente no me quedó más tiempo para exponer, pero yo quería recalcar que nosotros no podemos llegar al Estado como simples administradores. A mí como subdirector o como director del SAR me daría vergüenza, me daría pena llegar a administrar una institución como el SAR, que cobra más impuestos a los pobres y perdona impuestos a los ricos. Y a propósito de eso, en estos 12 años, se aprobaron 40 decretos.
quiero recalcar esto, porque la corrupción es una acción, bueno, y lo vimos hace poco, ¿no? Que tiene que ver con las redes de macrocriminalidad que se instalan, no solo en el gobierno central, también en el Congreso Nacional, en el Ministerio Público, en el Tribunal Superior de Cuentas, en los distintos órganos del Estado. Se aprobaron 40 decretos. El ministro Ochoa fue el año pasado al Ministerio Público a poner una denuncia, a poner 4 denuncias sobre cómo empresas utilizaron diputados para aprobar decretos de beneficios particulares que le costaron al Estado de Honduras esas 4 denuncias, 2.000 millones de lempiras. Entonces a mí me daría vergüenza llegar a este cargo y solo administrar. Nuestro trabajo es refundar, es cambiar estas instituciones, precisamente porque legalizaron la corrupción, legalizaron la evasión fiscal para el caso, ¿no? Y si nosotros no llegamos a hacer ese combate, si no llegamos a hacer esa lucha, que es desgastante, como dice Lester, precisamente porque nos enfrentamos a poderes fácticos poderosos. Por eso es que es tan polarizada la discusión, ¿verdad? Pero si nosotros llegamos solo a administrar ese sistema que nos heredaron, corrupto, corrompido, inmoral, que permitió la acumulación de la riqueza, no vamos nunca a cambiar este país.